Y esta noche vamos a dedicar estos últimos minutos a eso que se ha dado en llamar, a eso que es, en suma, la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Quién forma la opinión pública? Hemos invitado a tres ilustres hombres para que nos pongan un poco de luz en este apartado último de Estudio Abierto. Para responder a estas y a otras interrogantes hemos invitado, en primer lugar, al catedrático don Alejandro Muñoz Alonso. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Alejandro Muñoz Alonso, salmantino, de 50 años, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho. También está diplomado en Sociología, ha sido profesor, es técnico de Información del Estado con el número 1 de su promoción y ha desempeñado diversos cargos en las Direcciones Generales de Información y Prensa y en la Secretaría General Técnica del desaparecido Ministerio de Información y Turismo. Además, es miembro de Asociación Internacional de Estudios e Investigación y me parece que es el único catedrático de opinión pública, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. ¿Le puedo preguntar qué es eso de opinión pública? ¿O qué se entiende? ¿O qué debemos entender? Bueno, pues yo suelo decir que la opinión pública es un mito, porque no hay una opinión pública, y digo que hay que quitarle el singular y las mayúsculas. Existen opiniones públicas. Hay muchas opiniones que se expresan públicamente, a las que podemos llamar opiniones públicas, pero no hay una única opinión a la que podamos llamar opinión pública. No sé si la cosa está clara o no, pero yo les prometo que voy a seguir insistiendo en el tema hasta que esté absolutamente claro el asunto. También nos acompaña esta noche un viejo amigo de esta casa, Luis del Val Velilla. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Luis del Val es maño de Zaragoza, tiene 40 años, casado y padre de 2 hijos, si no ha habido variación desde la última vez en que tomamos los datos. Además, es profesor de GB y gerente de empresas cooperativas. Desde 1961 a 1977 ha sido sucesivamente locutor, guionista, reportero y comentarista político en emisoras de la cadena SER y Antigua Car. En varias ocasiones ha sido promotor y director de jornadas nacionales de medios de comunicación y cooperativismo. La mayoría de sus actividades han sido temas relacionados con los medios de comunicación social y el mundo de la empresa. También ha sido director de Radio Cadena Española. Y por último contamos con la presencia siempre próxima de alguien de esta casa, Mario Rodríguez Aragón. Buenas noches y bienvenido. A Mario Rodríguez Aragón, zamorano, 59 años, le gusta que le llamen periodista y tiene evidentemente sus razones. Ha sido durante 18 años profesor en la Escuela Oficial de Periodismo y otros 2 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco. 20 años redactor jefe del desaparecido diario Pueblo, que en paz descanse, y 5 años corresponsal en la República Federal de Alemania. Director de varias publicaciones y durante 3 años consultor de la UNESCO para Tecnología de la Información. En la actualidad ocupa el cargo de subdirector de Relaciones Externas del ente público RTVE. Y vamos a hablar, si les parece bien, entre los tres, no esperen ninguno en concreto, ninguna pregunta mía directa. Lanzo temas al aire y podemos empezar por ahí. El catedrático ha dicho lo que es la opinión pública. No sé si el tema ha quedado claro. ¿Podría alguno poner alguna postilla o pasamos a otro tema? Bueno, yo he venido a aprender del catedrático y la verdad es que no tengo las ideas claras. En este momento yo casi le pediría a Alejandro Muñoz Alonso que especificara de una manera más comprensible el tema de la opinión pública en una sociedad de masas. Bueno, en una sociedad siempre hay una serie de temas que atraen la atención de grupos de gente y de personas, en fin, de los distintos sectores de esa sociedad. Y sobre esos temas, pues distintos grupos de la sociedad emiten puntos de vista, es decir, emiten opiniones. Entonces, esas opiniones se encuentran entre sí, incluso chocan. Y del resultado de todo ese choque, de todo ese magma de opiniones encontradas, sale eso que se llama equívocamente la opinión pública, pero que en realidad es un conjunto de opiniones. Se habla de opinión pública, pero también de sociedad de masas. ¿Es la misma cosa? ¿Es lo mismo? ¿Qué es una sociedad de masas? Es que prácticamente parece ser que de una manera científica, y Muñoz Alonso nos podrá corregir, o el profesor Rodríguez Aragón, en realidad la opinión pública nace un poco con la sociedad de masas, con la sociedad industrial, es decir, a medida que aumentan la renta per cápita, a medida que aumentan los niveles culturales, a medida que aumentan la aglomeración en las grandes ciudades urbanas y sobre todo a medida que aparecen los medios de comunicación de masas en una sociedad moderna, es donde se empieza a hablar y donde se empieza a distinguir de una manera científica la sociedad de masas, aunque hay antecedentes históricos, por supuesto. Según hemos podido leer en la prensa recientemente, parece ser que los americanos, que en la mayoría de las cosas van por delante, en las modas sobre todo, los americanos empiezan a no creer mucho en la prensa y por consecuencia en los periodistas. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, yo pienso que se ha creado una imagen absolutamente falsa a lo largo de muchos años cuando se ha hablado de la objetividad de la información.
La información, desde que el mundo es mundo, nunca ha sido objetiva. Y no ha sido objetiva porque, en principio, es transmitida a través de un observador de los acontecimientos o del hecho. Pero después, y sobre estas subjetividades del que transmite la noticia, está la subjetividad del receptor de la noticia, del receptor del mensaje, que necesariamente tiene que desentrañarlo de acuerdo con su nivel cultural. Y esto es lo que yo creo que explica el que se haya producido una caída de la fiabilidad de los medios de comunicación, es decir, del periodista y de los diversos medios de comunicación. ¿Pasará esto en España? ¿Está pasando ya? De hecho, está pasando por una sencilla razón. Por medio de las estadísticas nos estamos dando cuenta de que los lectores de periódicos estamos en estos momentos en los últimos puestos de lectores en Europa, por no irnos al mundo anglosajón de Norteamérica que tú has aludido antes tan atinadamente, y eso indica de alguna manera un cierto recelo, una cierta desconfianza en un medio de comunicación en la galaxia de Gutenberg. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto podrían tener muchas causas sociológicas, que sería aquí muy prolijo y muy aburrido y muy pedante analizar, pero de hecho eso sí que existe. Somos uno de los países de Europa que menos periódicos leemos, a pesar de que nuestra prensa yo creo que tiene un estado de salud muy buena de opinión. Tan solo leen menos que nosotros, me parece, Portugal, Grecia y Turquía, lo cual es todo un índice. Y entonces, ¿quién es el que está perdiendo? ¿Será que el medio no es interesante, el medio, papel, prensa, escrito, o que el periodista, o que lo que cuentan los periódicos no interesa? ¿Cuál es la razón por la cual se lee tan poco en España periódicos? Bueno, pues yo creo que es fundamentalmente porque aquí hemos dado el salto, como consecuencia de 40 años de una prensa que no tenía ningún interés, porque era una prensa puramente propagandística y no informativa. Hemos dado el salto desde una situación, no voy a decir que parecida a los países del tercer mundo, pero sí una situación de retraso en la educación de la gente a la etapa audiovisual. Entonces la gente aquí ha saltado, como se puede saltar del tren al avión de reacción, aquí ha saltado desde una situación de no leer prensa o de leer prensa en otras condiciones sociales a la televisión y a la radio, que es un medio muy importante en este momento en España. Y entonces nos encontramos con un público que sigue muy de cerca la radio y la televisión. Las encuestas nos dicen que solo hay un 5% de españoles que aseguran que no ven la televisión, solo un 5%, pero hay un 52% de españoles que dicen que no leen nunca los periódicos. Lo cual quiere decir que hay un enorme porcentaje de ciudadanos que la letra impresa, pues de alguna manera no les interesa, por lo menos diariamente y en forma de periódico. Pero lo que está claro es que en ningún país del mundo la televisión ha quitado clientela a la radio, ni la radio y la televisión a la prensa. Porque partían de una situación distinta. Nosotros hemos tenido aquí el bache de los 40 años en que aquí era imposible hacer que la gente leyera periódicos, porque los periódicos no tenían ningún interés. Entonces la gente huía del periódico y el periódico se mantenía, sobrevivía como un medio puramente propagandístico, y cuando han llegado los periódicos, en fin, ya con un dinamismo y con una libertad mucho más amplia, resulta que nos hemos encontrado con que la gente estaba acostumbrada ya a la televisión, que evidentemente es el medio rey. De todas formas, esas cifras, las cifras de audiencia pueden engañar un poco, porque estamos hablando de medios de comunicación y estamos hablando de opinión pública. Y la opinión pública no solo la conforman los medios de comunicación, sino quienes también asisten como audiencia a los medios de comunicación. Entonces, las cifras masivas no deben empatar, ni deben... Yo rompería una lanza, a pesar de estar trabajando en un medio radio y de estar en un medio audiovisual como es la televisión, rompería una lanza en la prensa, porque es cierto que dentro de esa audiencia restringida que tiene la prensa, los que reciben, los recipiendarios de esa audiencia, son personas líderes en diferentes estamentos de la sociedad. Son líderes sindicales, son líderes obreros, son líderes empresariales, es decir, son personas que de alguna manera, dentro de su ámbito, ellos a su vez conforman corrientes de opinión. Por eso sigue siendo, y es muy importante, la prensa, independientemente de su número de tirada, de su número cuantitativo. ¿Y qué diferencias podríamos establecer entre masa, gente y público? Las diferencias pienso que no son cuantitativas. Es decir, aquí estamos hablando de opinión pública como una suma de opiniones colectivas que dentro de un universo social corresponden a distintos niveles y a distintos estamentos y a distintos criterios. Es decir,
que cada vez las cifras totalizadas de la sociedad parece que son menos significativas, a favor de una mayor significación de las que corresponden a un sector, a una banda definida. Yo hablaría más en este caso de opinión colectiva. Y por otro lado, en lo que tú me dices de masa, pienso que hay una diferenciación fundamental. Para mí un colectivo no es masa más que cuando está en unas situaciones tales, como puede ser un meeting, un stadium de deportes, etcétera, una plaza de toros, en la que se puede generar una psicosis colectiva, es decir, en la que se produce un fenómeno de inducción, porque el espectador o el auditor de un medio de comunicación de los llamados de masas, en realidad está en una actitud de pura receptividad pasiva y en contacto personal y directo con el emisor. Es decir, que no tiene opinión. No digo que no tenga opinión, lo que digo es que no está inducido por los que están a su lado, o prácticamente no lo está. Está en un estado de semi-hipnosis. Otro caso, otra cuestión, que es a la que tú apuntas ahora, es que su capacidad crítica esté disminuida por la comodidad de recepción del medio audiovisual. Yo podría aportar ahí vamos, añadiendo lo que tú has dicho. En la gente, en la masa, predominan los aspectos emotivos, afectivos, emocionales en suma. En el público predominan o deben predominar los elementos intelectivos. En la masa no hay opinión pública, porque la masa se mueve por impulsos como mucho más elementales. La masa puede linchar a un individuo, la masa puede aclamar a un líder, la masa puede hacer cosas de este tipo. El público es más intelectual, en el sentido de que se mueve por criterios mucho más racionales. Y entonces hay opinión pública en el público, en el sentido de que hay primero una información y hay un cierto debate. Es decir, cuando predominan los factores de carácter intelectivo, hay un público. Cuando predominan los factores emocionales, habría una masa o la gente. Para que todos nos entendamos, las personas que llenan un estadio de fútbol son masa. Masa. Las personas que llenan una sala de conciertos son público, en principio al menos. En principio. ¿Y cómo se puede dominar la opinión pública? ¿Cómo se puede, manipular la opinión pública? Desde el poder, por ejemplo. ¿Qué entiende por poder? El poder. Yo cuando hablo del poder no hablo de una sensación abstracta, no hablo de un poder político, de un poder económico, sino del poder, es decir, de aquellos que tienen poder para llegar a toda esa masa y a comunicarle unas determinadas cosas a través de la propaganda, a través de la publicidad. De esa manera se puede inducir. ¿Qué pasa y qué sucede? Bueno, pues sucede que tradicionalmente se distinguen que las personas tienen dos tipos de actitudes a tomar. Una, que están situados en un segmento determinado de clase, es decir, que son ricos, son pobres, son de provincias, son capitalinos, son rurales o son industriales. Otra, una conciencia de clase, hablando en términos marxistas. Y una tercera, que eso sí que influye también y ahí se funden masa y público, lo que yo llamaría el filtro de Sheriff o de alguna manera la capacidad emocional que tienen todos para interpretar los acontecimientos de acuerdo con sus propios intereses, independientemente de la clase en que estén e independientemente de la conciencia de clase que tengan. Es decir, que hay una resistencia en todo individuo que al final suma y forma parte del factor de esa opinión pública para filtrar esa información que le llega, para moldearla a su gusto y para a su vez convertirse de receptor en emisor. ¿Y la opinión pública española es fácil de moldear, fácil de dirigir? Quiero decir, en España como en otros, más difícil en Inglaterra que en España, más difícil en Estados Unidos que en España, más difícil en cualquier otro país que en España. Bueno, yo hace muchos años pensaba que en este país que hay tan buen vino tinto nunca se venderían determinados refrescos y ya veo que están absolutamente en todos los sitios. Yo pensaba que en un país que es el primer consumidor de pescado fresco y que tiene buenas carnes, jamás se comerían hamburguesas. Efectivamente, yo creo que es tan moldeable como en cualquier otro lugar. En ese sentido cosmopolita, pudiéramos decir, el término de consumo. No más moldeable. Tan. Exacto. ¿Opinan ustedes así? Yo creo que ahí influye bastante según a qué medio nos refiramos. Es decir, que en un país en que el número de lectores está por debajo de la media del continente, la eficacia del impacto a través de ese tipo de medio es menor que en otros países. Mientras que cuando el medio tiene un impacto mucho mayor, efectivamente sirve de vehículo a una influencia y a una manipulación de la conciencia colectiva mucho más alta. Y la opinión pública
una vez hecha pública, ¿de qué manera puede influir en el individuo? Digamos que en un determinado periódico, radio o televisión se dice que, según la opinión pública en España, determinado político pues sube o baja en su popularidad. ¿De qué manera ese dato puede influir en los que no han tomado parte en ningún sondeo y se enteran de que... Si me permites, yo te diría que el problema que hay en la comunicación de masas, llamada de masas, o quizá no muy bien llamada de masas, está en que no es recíproca. Es decir, circula la información en un solo sentido. Circula desde los centros que generan la información hacia el público en general. Y os cuento a título de curiosidad que viendo un periódico nacional en un país europeo, yo me interesé y pregunté, bueno, ¿cómo han resuelto ustedes en este esquema el que participe el lector, el que haya una corriente de información en sentido contrario? Y me dijeron, hombre, lo tenemos perfectamente resuelto. De verdad que me asombró y me interesó mucho el tema. Va usted a ver la sección de cartas de los lectores. Me parece que eso es de una insuficiencia verdaderamente. No, hay un tema, hay una cosa que una profesora alemana ha llamado la espiral del silencio. Cuando un individuo, y se puede aplicar a un grupo, piensa o sabe, porque lo lee en la prensa, porque ha visto una encuesta, que su opinión es minoritaria, tiene tendencia a callarse. Está perfectamente comprobado, por eso hay una espiral hacia el silencio. Cuando un individuo o un grupo ve o comprueba que su opinión es mayoritaria o en fin, o de alguna manera predomina en la sociedad, tiene tendencia a expresarse. Con lo cual, las opiniones mayoritarias cada vez son más mayoritarias y las minoritarias cada vez son más minoritarias. Es decir, eso es lo que llaman la espiral del silencio, que está en función, claro está, de los medios. Pero los medios generan unas corrientes de opinión y de alguna manera arrinconan a otras corrientes de opinión. Y se produce una interacción que al final tiene que ver con la opinión pública. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy muy interesado en este programa y yo noto que cuando José María Íñigo presenta a los invitados hay una interacción, es decir, hay una complicación en el personaje que presentas. Entonces, tú hablas de sus cualidades profesionales, de su biografía, y entonces el individuo no sabe si sonreír, porque entonces parece que se autosatisface de lo que tú dices. No sabe si ponerse excesivamente serio, porque entonces parece ser que le parecen insuficientes los elogios que tú le dedicas. Y entonces el hombre está interaccionado, es decir, el hombre no está normal, no está corriente, no está como él debe ser, porque lo has interaccionado, no por las cámaras, sino por el mero hecho de estar aquí. De alguna manera, en lo que decía el profesor Muñoz Alonso, cuando surgen esas opiniones mayoritarias, de alguna manera, en esa espiral, el individuo se interacciona, es decir, sufre una interacción, incluso sus propias reacciones cambian. De ahí que tenga tanta importancia ese tema que hemos hablado de la publicación de encuestas políticas, por ejemplo, inmediatamente antes de una Entonces elección. es un arma de doble filo lo de la publicación de las encuestas y sondeos. Totalmente. Totalmente. Por eso hay países como el nuestro que han prohibido la publicación de encuestas algunos días antes de las elecciones. Yo discuto esa prohibición, hay que aceptarla porque está en la ley, al menos de momento, pero la publicación de una encuesta produce efectos de muy distinto tipo. Es verdad que quizás el efecto más importante es de que el que sale como ganador lleva mucho ganado, es decir, más ganador de lo que después es en realidad, incluso en ocasiones. Pero también se producen en ocasiones otros efectos que son el de unos efectos casi podríamos de compasión al que está perdiendo, de apoyo al que está perdiendo, o bien de que el que está ganando parece que va a ganar de una manera tan clara que ya no vale la pena apoyarle. Vamos, cuento un caso concreto. En 1970 era primer ministro en Inglaterra Wilson, las encuestas le daban como ganador en unas elecciones, convoca elecciones para ganarlas y sus partidarios dijeron, está tan hecho esto, va a ganar, que se fueron a pescar y perdió, porque hubo una abstención muy grande. O sea que las encuestas son un poco peligrosas, porque pueden funcionar de muy distintas maneras. Pueden apoyar todavía más, pero pueden perjudicar mucho al posible ganador. Y además vienen con retraso, porque tú haces una encuesta, por ejemplo, sobre el programa, o sobre el grado de aceptación del programa, y tú te encuentras con unos resultados pasados unos días, porque naturalmente hay que hacer un trabajo de campo sociométrico, hay que tabularlo, y entonces tú cuando vienes con los resultados, cuando tienes sobre tu mesa de despacho los resultados de la aceptación o no aceptación del programa, han pasado ya varios días, han pasado más de un mes. Entonces, ¿qué ha podido suceder en ese momento? Que a la vista de esos resultados tú no te has dado cuenta de que en algún momento del programa alguien ha cometido una grosería, algo ha pasado en la sociedad que de alguna manera también ha influido en la opinión pública. Y tú estás tocando unos temas que en vez de agradar al público,
lo que hacen es repelerlo. Es decir, la diferencia que hay entre el estudio sociométrico desde el momento en que se encarga hasta el momento en que tú lo tienes encima de la mesa del despacho, y eso pasa en un programa de televisión y eso pasa en la política, como decía el profesor Muñoz Alonso, es algo a tener en cuenta a la hora de confiar excesivamente. Y sabido todo esto que saben ustedes, habría que seguir aquel dicho de lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien. O mejor es lo pasar inadvertido. No, para un político tienen que hablar de él. Tienen que saber en qué momento deben empezar a hablar de él y hasta qué límite deben empezar a hablar de él. Pero, desde luego, para un político, estamos hablando ahora de política, si quiere ganar unas elecciones, tienen que hablar de él. Evidentemente, un político que quiera pasar desapercibido no va a ganar nunca una elección. Eso es obvio. Y en la vida de cada cual. En el oficio de cada cual, Luis. Bueno, José María, eso depende de los planteamientos que se hagan las personas. Es decir, hay gente que la llamas a un estudio de televisión y se pone mentalmente cachonda, y hay otros que dicen, pues no me apetece ir porque yo lo que quiero es mi vida particular. Es decir, cada uno se lo plantea de una manera diferente. Yo creo que ahí no entramos en la opinión pública, sino que entramos en la opinión privada. ¿Y desde cuándo existe la opinión pública? Como tal, quiere decir. Supongo que siempre ha habido opinión y siempre ha habido opinión pública, pero ¿desde cuándo estamos hablando de opinión pública? ¿Desde cuándo se entiende esto de la opinión pública y desde cuándo preocupa a los que le preocupen la opinión pública? Yo pienso que sea detectado o no, y aparte de que luego conoceremos cuándo se emplea el término por primera vez, la opinión pública se genera desde que se genera la sociedad, de alguna manera. No es novedoso. Evidentemente, pero quiero decir, ¿de cuándo estamos hablando de opinión pública? Bueno, pues opinión pública, la primera vez que se habla de opinión pública es un personaje muy conocido, Rousseau, en 1750, es decir, hace 2 siglos y pico. Es la primera vez que se detecta la expresión opinión pública, pero es el término. La cosa que ese término denomina es muy antigua. Se suele poner el caso del famoso califa de las 1001 noches, Harún al-Rashid, que salía por las noches a ver qué pensaba la gente de su gobierno. Estaba buscando la opinión pública. Hoy día eso lo hacen los sondeos. Él iba por ahí disfrazado a ver qué pensaba la gente. Es decir, que la opinión pública como cosa, como realidad, es muy vieja. Ahora, como término, como palabra, como expresión, es del siglo XVIII. Y si tan importante es como parece, ¿por qué solo hay un catedrático de opinión pública en España? Eso es lo que nos preguntamos ahora mismo. Pues eso es lo que le pregunto yo al único catedrático de opinión pública. Porque el otro día, cuando apareció la noticia en la prensa, lo ponían casi como una cosa exótica. Acaba de ser nombrado catedrático, acaba de ganar la oposición. En fin, sí, es tan importante porque tan solo uno. Porque en España las ciencias, y no uno en cada esquina, las ciencias de la información en general en España son un poco más tardías que en otros países. No mucho más tardías. Las ciencias de la información se han ido desarrollando en este siglo. Y entonces, bueno, pues en España ha llegado un poco más tarde y dentro de las ciencias de la información el tema de la opinión pública pues ha ido un poco más retrasado. Esa es la única explicación. Gran diplomático el catedrático, han visto ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, yo querría decir que es que, interpretando un poco tu pregunta, una cosa es la opinión pública como fenómeno existente y otra, que me parece ser a lo que tú te referías, la evaluación de la opinión pública. Y esto nos lleva al tema de que si bien las encuestas que se hacen para evaluar o para valorar la opinión pública siguen métodos científicos, evidentemente la fiabilidad, es decir, la zona, el margen, la banda de fiabilidad depende de numerosísimos factores, como tú sabes muy bien, del tipo de cuestionario que se haga, de cómo se selecciona la muestra, del tratamiento matemático que se haga después, etcétera, etcétera. Yo creo que la evaluación de la opinión pública, de acuerdo con lo que ha dicho el catedrático, es relativamente reciente, de no más allá de 2 siglos, evidentemente. Un minuto nos queda. Bueno, yo quería decir que las encuestas son muy recientes, son evidentemente de hace medio siglo escaso, pero que las encuestas no son una panacea, que las encuestas son un instrumento y que muchas veces las encuestas cometen el enorme error, lo estamos viendo casi a diario, de que no detectan la opinión pública que hay, sino que crean otra. Eso está comprobado, es decir, crean, por el hecho de preguntar, de plantear un tema, crean opinión en vez de detectar la que ya existía previamente. O sea, los sondeos sí, pero con muchas cautelas. Como ven ustedes, es un tema realmente interesante que merece esta charla y otras muchas charlas que, de hecho, las tendremos. Gracias, profesor. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.